Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo e en directo donde vamos a hablar de un tema muy potente, muy fuerte y muchas veces muy polémico, que tiene que ver con el victimizarnos constantemente con respecto a otras personas y la vida. El sentirnos muchas veces que somos abusados por otras personas y no entender que en todo lo que está ocurriendo en nuestra vida nosotros tenemos una responsabilidad y un aprendizaje. Y esto es polémico porque hay una parte de nuestra cultura hoy en día que está siempre apuntando a buscar abusadores y culpables afuera. Los hombres, las mujeres, el Estado, otras personas. Y eso genera mucha división y coarta el empoderamiento personal. Y es un tema polémico porque es muy difícil entender en un marco amoroso cómo puedo ser yo la persona responsable de este abuso que me está ocurriendo o esto algo doloroso que me está ocurriendo. Y para poder hablar de este tema, tengo una invitada de lujo, que es experta justamente en abuso, en trauma, víctima, victimario. Una persona que vivió en la infancia experiencias de abuso muy fuertes y que realmente logró romper este condicionamiento de la Matrix y de la realidad y del sistema de división y de perder nuestro empoderamiento y responsabilidad personal para entender que de toda experiencia compleja hay un cierto nivel de responsabilidad que tengo yo y algo que tengo que aprender. Y eso es muy importante. Y esa persona que voy a invitar ahora es Rosana Bril, abogada argentina, mujer talentosísima, que justamente muy exitosa como abogada y le dio un giro aburrida del sistema podrido, como ella habló, y esta separación constante. Y ella hace un trabajo espectacular. El trabajo que hace ella como abogada es entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Porque cuando llegas a un punto de necesitar un abogado es porque tienes un problema. Y siempre en el tema del derecho hay bueno y malo, hay una batalla. Y ella, más que tratar de ganar la batalla legal, es entender por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. O sea, cómo tú, a partir de tus sistemas de creencia, de sistema familiar, de patrones, de condicionamiento, estás haciendo esto. Me alegra que podamos hacer este live. Ro, yo te quiero un montón. Encuentro que eres muy Ay, buena. Y la verdad que cuando nos juntamos a comer hace como 2 meses atrás y me contaste todo el tema de abuso, de esa mm, forma de ver el abuso, Es que Rosana trabaja con mujeres muy abusadas, ¿me entienden? mm, Y cómo las invitas a salir de la víctima, me parece que es algo maravilloso. Así que por favor, Ro, háblanos, sí, cuéntanos. dale. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo, no, Pablo? A ver, ¿por dónde empiezo? Como bien dijiste en la introducción, que la escuché toda, me encantó, realmente todo conflicto, incluso una situación traumática, digo traumática porque sí hay muchas situaciones traumáticas y conflictos que pueden ser más o menos traumáticos, son gran maestros y oportunidades de evolución. Sí o sí, chimpún. O sea, es así. Desde el paradigma del que conocemos, ¿no? Antiguo, o digamos antiguo, el que debería estar terminando en esta época, el conflicto o esta situación difícil que experimento, voy y busco a alguien que me defienda, voy y busco un culpable, voy y busco a darle a alguien la responsabilidad, voy y busco a quién, cómo me pongo en víctima. Cuando digo en víctima, mirá yo digo la oveja. ¿Sabes lo que es la oveja? Me hizo, me dijo, viste, Me, todo me hizo, todo sí. Es la me, oveja, o sea, me hizo, me dijo, me lastimó, me maltrató, me engañó, me traicionó, me estafó, todo. Entonces, de ese paradigma se alimenta, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, el arquetipo de la víctima. Se alimenta, y es un egregor, es una cosa que se va alimentando, alimentando y alimentando. Y esa víctima individual y colectiva nunca evoluciona, no evoluciona, se queda en modo niño, se queda en modo pequeño, se queda en un modo de no, digamos, en un lugar chiquitito, donde le da el poder, no solamente, después vamos a hablar de las características de la víctima, no solamente no recupera, o sea, pierde poder, sino que le da su poder a otro. Que el otro me haga, que el otro resuelva, que el médico, que el abogado, que el juez, que el fiscal, que el otro, el otro, el otro, el otro, por lo que me hizo. Fíjate que es muy infantil toda esa forma.
Cuando nosotros salimos de ese lugar y lo vemos desde este nuevo paradigma, que es esto que me pasó, esto que experimenté, esto que viví, luego podemos ver de dónde viene, ancestral, transgeneracional, que está en nuestras células. Hay toda una información, te diría hasta genética, epigenética y científica de todo esto, pero todo esto que viví, yo lo veo como una oportunidad de aprendizaje y de evolución, salvo de la víctima y me convierto, ¿sabes en qué? El otro día lo estaba pensando, en un alquimista. Me convierto en un alquimista porque transformo esa situación en un proceso para mí evolutivo y de aprendizaje. Y esa situación que el otro supuestamente me hizo pierde fuerza en el sentido que no estoy buscando que alguien, o sea, es como que crezco, paso a madurar, ¿sí? Y termino, hasta te diría, agradeciéndole al otro, porque si nosotros lo vemos desde un lugar, te diría hasta más, nosotros tenemos como distintos niveles, este nivel humano, ¿no? Racional, intelectual, de nuestro eguito, porque el que el que es la oveja, el que me hizo, la víctima, es el ego, es el personaje. Es la, digamos, son todas esas historias que nos creemos, que nos contaron, bueno, que luego a nivel colectivo también nos fanatizamos, pero es el ego. Pero el alma, el espíritu, sabe que vino a elegir esa experiencia humana para evolucionar y subir su frecuencia. Eso es lo que yo siempre digo, o sea, y lo veo aparte, Pablo, porque de verdad que cuando lo veo incluso en los conflictos, son las personas que acompaño con esta abogacía holística de ver ese conflicto como un maestro y realmente la persona conecta con ese aprendizaje a través de la situación que sea, hay un cambio de frecuencia evolutiva de la persona y entra en otra, como en otro nivel. No porque el otro nivel sea peor o mejor, sino que entra en otro nivel. Primero, sale de ese lugar niño, sale de esa víctima a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Es mucho más fácil manejar los colectivos a las víctimas, ¿no? Que yo te voy a ayudar, que yo te voy a salvar, que me voy a cargar, que a una persona que está empoderada, que es un alquimista que transformó ese dolor, esa situación, ese conflicto en un proceso evolutivo, donde hasta termina agradeciéndole al otro lo que sucedió. ¿Por qué? Porque cuando estas dos esencias eligen encarnar, yo lo hablo así tal cual, ya se lo hablo hasta a los abogados así, eligen encarnar estas experiencias, el que hizo, entre comillas, su rol de perpetrador, su rol, también tiene un lugar de víctima también. Y la víctima también tiene un lugar de perpetrador. Y esto que te digo es muy hellingeriano, está reconda, digamos, como validado, ¿no? A través de la ciencia sistémica. Entonces, salir de ese paradigma, salir de ese lugar, me convierte realmente, me hace evolucionar, evolucionar. Y es contarme otra historia. Y cuando te digo contarme otra historia es contarme otra historia, una nueva historia, y cuando llego a una nueva historia, reafirmar esa nueva historia, porque estamos hechos de historias y de relatos, que esas historias y esos relatos tienen un impacto en nuestro campo emocional, en nuestra frecuencia vibratoria, en nuestro corazón, se activan las memorias que están en nuestro ADN, porque son esas aguas, el ADN está hecho todo de agua, de partículas de agua, con toda la información que tenemos, ¿no? Y cuando hay una situación traumática o una situación que nos haya sucedido, se activa esta información. ¿Para qué se activa? Para liberarla, para liberarla, para transmutarla, para alquimizarla. Eso es un poco, no sé si te contesté o me fui Sí, por sí, las me ramas. respondiste, me respondiste. Y yo sé que hay gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo con esta postura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Yo soy Ujú. del bando de estar de acuerdo, porque muchas veces, primero, porque está esta dualidad constante de ser víctima-victimario. Es mucho más fácil identificarse con la víctima que ver el victimario que soy, que ver Sí, cómo hago daño, o manipulo o abuso de mi poder. Es mucho más cómodo quedarte en la víctima. Es más cómodo, ay, socialmente es más aceptable. Todo el mundo me dice, no, yo soy un es victimario, soy una políticamente víctima. Es correcto, sí, políticamente sí, correcto. sí, No es muy político decir, yo soy un sí, victimario de persona. No, yo soy una sí, víctima. sí, Pero sí, también yo sí. siento que tiene que ver mucho con la dificultad
que tenemos de mirar hacia adentro. Y hay dos niveles para mí la dificultad de mirar hacia adentro. Un nivel, y yo creo que es de los más difíciles, es que se activa un jugador interno muy duro. Ujú, Cuando yo veo que también parte de eso que estoy viviendo como abuso tiene que ver conmigo, eh, mm, mm, primero, pero yo no soy así, yo no soy esa persona. Nadie está diciendo que tú mm, seas esa mm, persona. Para nada, no, mm, no va por ahí. De mm, hecho, generalmente la vida te muestra en caricatura, exagerados, los temas internos. Pero también yo también siento que lo que nos pasa, que cuando empezamos a ver nuestra propia sombra y empezamos a ver partes nuestras que no nos gusta ver, se activa un gran mecanismo de inmune, y un mecanismo inmunológico del ego, personalidad, de no querer aceptar, no querer mirar algo dentro de mí, de no querer Sí, mirar sí, mi sí, propia sí. oscuridad, de no querer mirar mi propia oscuridad. Y lo interesante es que entre más yo pueda mirar mi propia oscuridad, más voy a poder mirar con mucha luz y con mucho amor esa parte. O sea, quiero que si tú nos puedes contar un poco Sí. alguna de las experiencias tuyas, algunas tenés un montón de casos, pero Mm, algún caso donde tú hayas visto una persona que haya tenido un abuso muy complicado y al trabajar con mm, ella mm. haya ocurrido algo Sí. que la haya abierto los ojos. ¿Me tinca? Mira, sí, mira, son varias cosas muy importantes que marcaste y quiero hacer como, viste, cuando escribís algo y pones resaltador, quiero resaltar algo de lo que dijiste. Cuando y esto de nuevo está dentro de cada víctima y de toda víctima hay un perpetrador. Dentro de toda víctima hay un perpetrador. Desde el momento en que nosotros, después te puedo explicar por qué hay un perpetrador, y esto ya lo dijo Hellinger, ¿eh? Imagínate ya hace unos 20 años. Em, el perpetrador que hay, la víctima genera manipulación, ¿sí? Está en un lugar de manipulación, está en un lugar de control, está en un lugar cómodo, está aferrado muchas veces ese personaje y claramente tiene negado su propio perpetrador, lo tiene totalmente negado, ¿sí? Lo tiene negado, lo tiene atrapado. Desde Hellinger, lo que él nos explicó en su momento, cuando empezó con este movimiento de comprender cómo se sana la víctima y el perpetrador, que es cuando los dos se ven, se miran, él dice que cuando hay una agresión, biológicamente, automáticamente, uno necesita defenderse. Pero tengas la edad que tengas, ¿no? Hay una reacción del cuerpo biológico que es como un animalito, me quiero defender y voy a atacar, entonces me convierto, entre comillas, en un perpetrador. Pero si yo bloqueo eso por condicionamientos, por patrones mentales, por mi lugar dentro de la familia, por lo que sea, si yo lo bloqueo, esa ira queda dentro, queda dentro. Y en algún momento esa ira empieza a expresarse a través de distintas formas vinculares con otras personas. Entonces, la manipulación de esa víctima que está en esa ira se expresa en otros vínculos. Eso se ve muchísimo en los conflictos. Yo lo veo mucho en los conflictos. Si nos ponemos a ver casos, digamos, más puntuales, niños pequeños, después se puede abrir como otro campo de información ahí también, porque también lo conozco muy bien. Ahora, cuando una persona logra tener la enorme humildad, porque implica humildad y responsabilidad, y decir, yo quiero evolucionar a través de conflicto. Cuando una persona logra, y te voy a dar un caso, ya que me pedís casos, logra hacer ese movimiento de verse, de realmente ver sus sombras, ver la parte de esa persona que no le gusta y que la tiene totalmente bloqueada porque la pone afuera. ¿Dónde la pone? La pone en el otro, la pone en el que supuestamente le hizo algo, que sí le está haciendo algo, no digo que no le está haciendo, ojo, le está haciendo, pero está haciendo lo que tiene que hacer para que ella persona lo vea. Y te voy a poner voy a tratar de ser rápida para no, digamos, para no ocupar mucho tiempo y tengo casos, Espérame un segundo. sí, Yo quiero aclarar ciertas cosas, porque sí, este es un tema que como que hay que sí, tratarlo con sí, letras, hay que tratarlo con letras chicas. sí, sí. No estamos diciendo que los abusos sean justificados bajo ningún motivo. No, 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 no. no, 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 no no, tiene nada que ver con eso. No, no no, tiene nada que ver con no. eso.
no no, no, estamos diciendo que de repente pasen cosas terribles en la vida y que uno no, realmente no, haya sido víctima de eso. Sí, 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 lo sí, entendemos completamente. Lo que estamos tratando de totalmente. hacer es llevarlo a un nivel de conciencia mayor. Lo voy a llevar en Sí, términos sí, astrológicos. Quiero hablarlo de dos términos astrológicos. dale. Primero, yo he trabajado mucho con abuso en la astrología y las cartas, y esas cartas son plutonianas, y las cartas de las víctimas también son muy parecidas a las cartas de los victimarios. Y entonces es lo mismo en Ah, realidad, mira, porque ese víctima victimario plutoniano fue abusado, sensación de impotencia para poder sentir que tiene poder, abusa, porque el abuso me da sensación de control y poder, y por un lado, y también creo que invitamos a salir un poco de la dualidad, porque realmente, mira, voy a ir una volada, pero que me entienda. Lo que pasa es que este fin de a ver, semana dale. estuve en un retiro. Hace mucho tiempo que no tomaba planta y tomé planta y hace años que no tomaba planta. Entonces me llegó un poco un mensaje con respecto a la dualidad. Y me decían, bueno, Mm, cuando vamos bajando la Tierra, se activa la dualidad. sí, En el, y el mensaje que me llegaba, en, en la oscuridad hay amor y en el amor hay oscuridad. Y eso como muy cliché, pero yo le decía, pero explica, desarrolle. ¿A qué se refiere usted con que la oscuridad, en ese abusador, en ese perpetrador, ese perpetrador fue víctima, viene de una cadena de víctimas. Probablemente esa persona que abusa fue violentada, fue abusada, y tiene un dolor gigantesco dentro de sí. Si tú eres capaz de mirar con compasión el dolor del perpetrador, surge inmediatamente la polaridad negada, que es el amor, que surge desde la compasión ante el dolor de la otra persona. Y me mostraban por el otro lado que en el amor polar, también hay mucha oscuridad, que la oscuridad es separación. Y le decía, pero mm, dame un ejemplo. Me decía, una madre que ama profundamente a su hijo y que está dispuesta a cualquier cosa con tal de defenderlo, está capaz de matar con tal de defenderlo. Me decían, eso es un amor dual, porque en un nivel de conciencia más alto hay otro nivel de conciencia. O sea, lo que estoy tratando de decir es que quiero que salgamos de la polarización de bueno, sí, malo, sí, no. justificación y nos vayamos a lo acuariano para tratar de entender lo de más macro esto. Mira, incluso Pablo, voy a poner un ejemplo, lo pongo siempre en los talleres que doy y todo, que es, hay un libro que es Conversaciones con Dios. En ¿Ya? Conversaciones con Dios hay una historia, un cuento muy, muy hermoso que habla sobre el almita, sobre una historia del almita y el perdón, ¿no? No lo voy a contar, pero es, entonces, esto que vos estás diciendo y lo que yo estoy trayendo, primero que no libera a nadie de la responsabilidad que tiene, no tiene nada que ver con eso. Y está en conversaciones con Dios, lo pueden ver ahí, lo pueden ver realmente ahí, cómo esta situación que me está pasando es un proceso evolutivo. ¿Para qué? No solamente para mí, sino para liberar mi clan completo, porque estamos en un tiempo, yo no sé astrológicamente cómo será, vos lo sabés, pero donde todo este grupo humano que estamos hoy, estamos liberando memorias, liberando y cambiando estas memorias de dolor, salgamos un poquito del tema de abuso, pongamos el tema de la carencia, de la escasez, de la pobreza, del sufrimiento, de tengo que ganar dinero con el sudor de mi frente, todo, estamos saliendo de todo eso, porque eso también tiene que ver con esto, estas memorias que estamos limpiando y no, bueno, los votos de pobreza, estamos saliendo, estamos liberando para saltar a una octava nueva de frecuencia como humanos. Entonces, no estamos justificando nada, esto es muy importante, sino que estamos entendiendo el porqué y el para qué de las cosas. Y tengo, o sea, la verdad que para casos te puedo contar varios, pero como que quiero traer dos cosas. Primero, no estamos hablando de muchos tipos de abuso, porque hay abuso de poder, hay abuso desde el lugar donde yo estoy dentro de una familia, hay abuso dentro de los lugares de trabajo, hay abuso desde la belleza. Yo he hecho una constelación impresionante donde había una situación muy fuerte y muy violenta y aparece la lucha de poderes de el poder de la belleza y el poder del dinero. O sea, fue muy fuerte y esto depende de que se pueda elevar eso, esta frecuencia vibracional de no estoy todavía en la víctima, de la capacidad de la persona de y dar la vuelta y entenderlo. Y de verdad que se puede, Pablo, porque yo en todos los movimientos que hago colectivos, o sea, o individuales,
lo veo. Y te voy a contar dos casos, ya que me preguntaste. Cuenta, cuenta. Porque qué pasa cuando hablamos de violencia, de abuso, de todo eso? De nuevo, como soy abogada, ya sabes, me contaste, cuando decimos determinadas palabras, el sistema ya tiene toda una operatoria y tiene todo un mecanismo para encajar esas palabras en determinados procedimientos, que quizás no tienen nada que ver con las palabras que estamos diciendo, pero las usamos muy abiertamente. Entonces te voy a contar un caso, ¿qué más? Mira, fue una mujer que me escribió luego del live que tuvimos juntos en enero de este año. Me dice, mira, Ro, te escuché, que esto, que el otro, yo estoy sufriendo violencia, me dice, estoy muy mal, que esto, que el otro, pero no quiero ir a la forma clásica, quiero ver por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. La escuché, ella estaba en un estado de nervios que no te puedo explicar lo que era, tremendo, Pobre, sí. tremendo. El relato de ella era el típico, o sea, si yo te cuento el relato y lo cuento a cualquiera, o ella se lo cuenta a cualquiera, es la típica situación de manual, de psicópata, de víctima, de perpetrador, que era para generar determinadas medidas, excluir al padre de la casa y toda esa historia con dos nenes chiquititos, tres nenes chiquitos. Cuando hablo con ella, trabajamos, ella me dijo, yo me voy a meter con vos en el proceso y voy a asumir lo que tengo que asumir, que es ver ella. En la tercer encuentro, me dice, Ro, ya me di cuenta, soy yo la que genero determinado mecanismo y nos comunicamos a través de esta manipulación entre los dos. O sea, ella pudo entender cómo ella también era parte de ese juego y bajar y cambiar la forma de actuar. Le cambió totalmente la familia, o sea, le cambió, ya se puso a hacer, bueno, se puso a estudiar todo lo que es transgeneracional, sistémico, puso a trabajar en ella misma, tuvo que ver todas sus sombras, todos sus dolores y es otra persona, su familia es otra familia. O sea, realmente lo que yo veo en esto, Pablo, y te lo digo y hasta me emociona, porque con esta forma de ver el conflicto se retejen los vínculos familiares. Hasta tengo casos que ya están separados, ya se separaron y están hace 10 años en juicio, porque, de nuevo, la ley interpreta otra cosa y los mecanismos judiciales son otros. En Argentina, en Colombia, en Chile, en España, en cualquier país del mundo, ¿no? Porque está todo bajado con una determinada línea. Cuando lo trabajamos de esta forma, primero, que no toda violencia era tan violencia, no todo abuso era tan abuso, no toda manipulación era tan manipulación, o sea, el Hay distintos, 80%, hay distintos claro, gradientes. sí. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo un caso de una mujer que tuvo 18 causas judiciales tenían. Me llama también en enero, no doy más, ya no doy más, tengo a mi hija enferma, no sé qué, mi familia destruida, hace 10 años peleada con mi ex marido, no podemos cerrar, ta, ta, ta. Bueno, me cuenta todo el rollo también, que la violencia, que esto, lo otro, la violencia no era tan violencia, pero ¿qué pasa? Como en el código está codificado de esa forma, y bueno, le ponemos ese título. Trabajamos, Pablo, trabajamos con ella. Vos no sabés qué maravilla. Ella me manda fotos llorando, Ro, desde que empezamos a trabajar con vos. Somos amigos con mi ex marido, soy amiga de su nueva mujer. Mis hijas, una se curó, estaba enferma. O sea, se retejen los vínculos, se sanan los vínculos. Entonces, cuando empezamos a ver el poder de ver el conflicto como un maestro, el poder de verme a mí misma, de ver mis sombras, de ver mi parte perpetradora, mi manipulación, la parte que no quiero ver y que la pongo en el otro, me cambia la vida, pero no solamente me cambia a mí, le cambia a mi familia, me cambia a mi entorno. Quiero hacer Te- quiero hacer una pregunta porque estoy leyendo los Obvio. comentarios y Sí. vuelvo, Sí, yo no porque no no, veo, no, no, ¿sabes no, qué? no, 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 Solamente no veo no, nada. no, no te No sé preocupes, qué no te pasó. preocupes, no te preocupes. Volvemos a repetir que no estamos diciendo que las personas que son víctimas de algún tipo de abuso o violencia sexual sean culpables de eso. No estamos diciendo eso. No, 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 Por no, no, favor, no, por favor. O sea, no, por favor, no, criterio, ¿ya? Insisto, no estamos diciendo de que un niño que tiene no, 6 años y ha abusado es responsable y es culpable de lo que le está pasando. No estamos diciendo eso, sino que estamos no. tratando de entender lo que está ocurriendo desde otro punto de conciencia, para tratar de entenderlo como algo sistémico o global, como proceso evolutivo personal, porque si no, no entendemos el juego
que es la realidad encarnada que estamos viviendo nosotros como seres humanos. ¿Ya? Sí, total. Entonces, eso, y me gustaría que era, no sé si te puedo pedir que des un ejemplo de esto, pero también quiero que entiendan algo. Hay un libro que se llama El miedo al amor, espectacular, que son unas canalizaciones de unas mujeres de los años 60. O sea, lo canalizaron mujeres. Y hablan del conflicto femenino-masculino. A mí me encanta. Y me Mm, encanta que lo hayan escrito mujeres también. Porque si lo hubiera escrito hombre, probablemente habría perdido validez. Y ellas hablan de la dualidad femenina-masculina y el conflicto femenino-masculino desde una responsabilidad tanto de los hombres como las mujeres en este conflicto. mm, Estamos en una era donde claramente había un desequilibrio absoluto desde lo masculino, la era, ¿cómo se llama? El patriarcado completamente desequilibrado, pero había una energía femenina que también sostenía eso, ¿me entienden? No, hay una dualidad presente. Y si queremos salir de esa dualidad, tenemos que tratar de entender que dentro de nosotros hay una energía femenina masculina y que, insisto, todo lo que está hablando con Roto, la invitación es a salir del relato y tenemos que también entender que, esto lo hablamos mucho con Ro, que el relato de los grupos de poder desde hace mm, muchos años es separar, 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 culpabilizar, culpabilizar, culpabilizar. Y es como nos mm, separan y nos quitan el poder personal. Entonces, Ro, mm. hablando de temas, Sí, no sé si podemos meternos en algo más sí. delicado todavía. Dale. Abuso, abuso, abuso. Tú tienes mucha experiencia, o sea, no sé si tú puedes contar algo quizás de Mira, tu propia historia, porque quizás la gente que escucha eso dice, y esta mujer que quizás nunca vivió un abuso, nunca vivió un abuso sexual, nunca vivió un abuso de violencia, que se cree hablando de este tema cuando tu ay historia Dios. es súper fuerte, ¿me entiendes? Mira, sí, mi historia es re fuerte y siempre la honro y la agradezco. Y, y sí, lo conozco bien en carne propia, desde, digamos, violencia física y psicológica también. Y solo tengo, o sea, a ver, pero no es para todo el mundo esto, no es para que todo el mundo digo yo, o sea, primero, sí puedo acompañar desde ahí porque conozco el lugar. em, Solo tu agradecimiento porque solamente puedo entender a alguien que pasó porque yo lo conozco. Entonces, si yo no lo hubiese pasado, no puedo acompañar a nadie. O sea, así, o sea, no puedo dar lo que no tengo, ¿sí? Pero lo tengo totalmente como transformado. De hecho, gracias a esa historia evolucioné mucho. Y vos conocés, Pablo, mi familia. No tengo un marido hace ya 25 años, mi marido, mis 3 hijos varones. O sea, nada. O sea, no es que me quedé ahí en la mujer víctima que podría haberlo sido. O sea, yo tenía todas las fichas para ser una víctima eh, y que odia a los hombres. Todas las fichas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y volver a contar y volver a relatar, lo único que hace es reforzar el programa. Y eso es algo que yo siempre lo utilizo mucho cuando hago las constelaciones o cuando trabajo con personas que fueron víctimas. Fuiste, ya no estás ahora, en este momento no estás siendo víctima. Yo en este momento no estoy siendo víctima. Estoy con un marido que me acompaña, que me apoya, que me cuida, que me quiere, que me ama, estoy con una vida divina. Esta es mi realidad hoy. Si yo vuelvo sobre esa historia, lo único que hago es reforzar un programa en mi neurotransmisores, ¿sí? Pero que sí conozco el lugar, lo conozco perfecto. Entre los 6 y los 11 años lo conozco perfecto. Y sí lo tuve que trabajar para poder, y después me di cuenta que gracias a eso, yo lo agradezco, te juro que lo agradezco porque puedo ayudar a muchas mujeres y hombres. Porque aunque no lo creas, Pablo, hay muchos hombres que también tienen ese tipo de situaciones, de niños varones. Ahora, esto no es justificar nada, ni ponernos una bandera de vamos a ser el club de las víctimas abusadas, vamos a ser el club de la víctima de los pobres, y vamos a hacer y porque lo único que hacemos es reforzar programas del que queremos salir. ¿Por qué? Porque mi alma eligió lo que experimentó y realmente lo eligió para hacer un salto evolutivo. Para hacer un salto evolutivo, mi alma eligió experimentar lo que experimentó.
para hacer un salto, porque tenemos diferentes líneas de tiempo, puedo seguir, elegir quedarme en víctima o puedo hacer un salto y transformar ese dolor, ese trauma en oro puro, en alquimia. Por eso te digo que es alquimia, en aprendizaje, en evolución. Porque nosotros, vos pensá, Pablo, que nosotros dentro, en 300 años de historia nuestra personal, tenemos 4.000 ancestros. Si en 4.000 ancestros han habido de todo, abusos, han habido violaciones, han habido masacres, ha habido hambre, ha habido dolor, ha habido manipulación, todo, y todo eso habita en nuestro ADN. Entonces, cuando nosotros lo vivimos, depende lo que hacemos con eso que vivimos, lo liberamos o lo seguimos anclando. ¿Y sabés qué hacemos cuando lo anclamos? Lo pasamos a la siguiente generación. ¿Y sabés lo que dije yo? Cuando mis hijos eran chiquititos, mira, siempre lo cuento esto, porque además sufrí mucha violencia, violencia física, o sea, literalmente, te voy a decir algo, no sé si te lo conté, mi papá me cagaba a trompadas, dejaba la cara así, y yo tenía 11 años. Y yo creía que lo tenía resuperado. Y mis hijos eran chiquitos y me acuerdo que mi hijo más grande, tenía 4 años ahí, el que vos conocés, viste, el que estuvo en Barcelona con nosotros, me dice, mamá, vos sabés que cuando vos te enojás, a mí me das mucho miedo, sos como un monstruo. Ah, no, dije. Roxanita, a trabajar todo lo que tengas que trabajar, todas tus sombras, todas tus cuestiones, pero a estas criaturas no le vas a pasar nada, porque yo sé, lo sabía el otro, intuitivamente, que todo lo que yo no trabajaba lo pasaba por herencia, lo heredan. Entonces, si un niño tiene un abuso, es porque hay alguien arriba que no trabajó lo que tenía que trabajar, porque se lo pasó. Perdón si ofendo a alguien, pero es así, y lo veo en todos los sistemas familiares, en todas las constelaciones y en todas las personas y grupos que acompaño. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que nuestros hijos, nuestros nietos no pasen por esas situaciones? Trabajarlo en uno, sí o sí, y hasta no tiene que ser un abuso, una cosa terrible, ¿no? Porque la memoria biológica, la información que está en ese ADN, va a activarse de acuerdo a su psiquis, de acuerdo con la situación que le esté pasando. Quizás en el colegio tiene alguien que le hace bullying y para ese niño interpreta como un abuso. Quizás hay un compañero, y esto lo vi porque aparte atendí un caso así, tal cual que como te estoy contando. Había un chico de 19 años que tenía un tema tremendo con la ira, muy tremendo con la ira. Y me vino a ver porque me conoce, porque es amigo de mis hijos. Me vino a ver mi zorro, no sé ya qué hacer, me dice, no, me sale la ira de los poros y no tengo motivos para estar enojado. Bueno, empezamos a charlar, hacemos un trabajo y resulta que a los 11 años un amiguito lo había encerrado, lo había metido en un lugar y le había hecho, digamos, nada raro, no, no quiero, nada sexual, nada raro, simplemente como que no sé, lo burló, lo hizo sentir mal. Y él se quedó ahí como atrapado. ¿Qué pasa? Su psiquis lo interpretó como un abuso. ¿Por qué? Porque en su transgeneracional, en su árbol genealógico, en su linaje paterno de los hombres, habían tenido abuso y no lo habían contado. Entonces él lo experimenta, esa situación que era como una especie de juego, como entonces cuando él se lo contó a los adultos, dijeron, ay, si eso no es nada, no te pasó nada. Porque cuando él te contaba la historia no era nada, pero él lo vivió así, porque se le activó esa memoria. Entonces, para todos los que dicen, bueno, y los niños, bueno, hay que trabajar en nosotros, para arriba, sí o sí, sí o sí, ¿entendés? Entonces, claro que sí, yo solamente por haber experimentado puedo hoy entender cómo todos son procesos evolutivos. Y sigo evolucionando y sigo trabajando en mí porque creo que es la mejor forma de ayudar a la humanidad, de retejer estos vínculos. ¿Sí? Yo, por eso te decía, cosas concretas que me pasaron, les puedo contar un tipo listado, porque hasta el bullying pasé, ¿entendés? O sea, Sí, estaba en un colegio que yo, no yo sabés. entiendo, espérate, y quiero aclarar algo. Esto no tiene que decir que si te estás en un lugar que te están maltratando o golpeando, te quedes.
Esto no quiere No, decir que no ponga una demanda, esto no quiere decir que no te defienda, esto no quiere decir que no tiene nada que ver, todo lo contrario. no, a Hay ver, una estructura en la realidad, pero lo que estamos hablando es un motivo también de entender lo que está, por qué está pasando. Por ejemplo, alguien que está en una relación donde le pegan todo el tiempo, la pregunta que habría que hacer es, ¿por qué te estás quedando ahí? Y ahí tendríamos que empezar a ver bastante más temas. Ahí bueno, eres tú la experta, ¿me entiendes? ahí Pablo, y de hecho lo tenés en estadísticas judiciales, ya esto no lo digo yo, te lo dicen los jueces. Esa persona luego va y se vuelve, o sea, sale de ahí y vuelve a estar con la misma persona o con alguien que le pega igual. ¿Por qué? Porque hay una memoria transgeneracional que eso es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque así lo aprendió su biología. Entonces, es realmente muy profundo y es, a ver, es profundo y es alucinante porque si nosotros empezamos a desenredar esta madeja, damos un salto evolutivo como humanos. Mm. O sea, de qué nos sirve seguir peleándonos y defendiéndonos y quedándonos en modo niño? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿En qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Queremos vivir en un mundo donde seguimos unos contra otros o queremos vivir en un mundo donde realmente empezamos a crear una nueva realidad? Y acá quiero traer algo que vos dijiste que me encantó, este libro, después pasame el dato que me interesa de estas mujeres, porque yo te conté que también te lo conté aparte, viste, que estoy haciendo toda una investigación, hasta te diría técnico-legal, de cómo los hombres y las mujeres fuimos enfrentados y separados a través de las leyes, porque los pueblos originarios, cátaros, esenios, los celtas, los druidas, los egipcios, hombres y mujeres estaban en el mismo, digamos, estaban en equilibrio y estaban en común unión, ¿sí? Y luego, Mucho, a través mucho, de mucho determinar, atrás. Atrás, mucho, atrás. mucho atrás, Mucho atrás. atrás, atrás, hasta te digo, Lemuria Atlántida. ¿Y qué pasaba? Como estaban juntos, eran grandes creadores donde creaban la realidad que querían crear. Entonces, luego vinieron los que vinieron y a través de las políticas, a través de las leyes, a través de la religión, se los separó. Y nada más, yo siempre digo, divide y reinarás. Y eso fue luego tomando distintas formas a lo largo de la historia. Eso es una investigación que estoy haciendo y que después te voy a compartir, pero es muy importante saberlo porque cuando nosotros volvemos a nuestro punto originario, nuestro origen, que es hombres y mujeres en equilibrio interno y externo, Pablo, somos poderosos. O sea, fíjate que creamos un niño, creamos vida, podemos crear cualquier cosa. Y ahí también, en esa división, en esa separación, en ese enfrentamiento, nos aniquilaron nuestro poder creador. Nosotros creemos que el poder creador es visualizar, imaginar y sentir con el corazón, intencionar. No, güey, es mucho más que eso. Es esa unión de ese poder que tenemos, de esta energía femenina, esta energía masculina, que incluso la tenés en la ley del Kybalión, la ley de generación, la ley de género. Cuando unimos estas dos energías, somos creadores de la realidad. Y eso es importante también porque cuando empezamos también a tomar perspectiva de esa historia, y que esta historia, de verdad que está documentada, yo lo estoy investigando y lo estoy documentando, entendemos el porqué y el para qué también de esta expresión de división y de pelea. Lo entendemos y decimos, ¿en qué mundo queremos estar? ¿En qué mundo queremos crear? ¿Queremos seguir reeditando en bucle el de las guerras, que luego lo vemos con horror cuando prendemos las noticias? ¿O queremos sanar eso, transmutar eso? Ok, ver la parte de cada uno, que cada uno asuma su responsabilidad, porque hasta Hellinger te decía, cada uno asume su responsabilidad de lo que hizo, sí o sí, y crear un nuevo mundo. ¿Sí? Entonces, un poco esta forma de ver el conflicto como un gran maestro, esta forma de poder, de animarnos y tener el valor y el coraje de vernos nosotros, para mí es la oportunidad y es la puerta que tenemos para ser creadores de un nuevo mundo, de una nueva humanidad. La nueva humanidad no es solamente abrazo un árbol, prendo el incienso y ya está. No, no, es en mi conflicto diario, con el que tengo en mi casa, con el que tuve, con mis vínculos más cercanos. Ahí está digamos, a ver, el gran desafío, la gran maestría, ¿no? Sí. Con este padrastro que yo tuve, con este padre que tuve, con esta historia, ahí está, en lo íntimo. Y si yo como resultado de eso hoy soy una mujer
no sé, hago venganza, bárbaro, pero hoy mi realidad, vos, los que me conocen saben, tengo mi marido, mis hijos, son chicos supermente sanos, eh, queridos, mi casa es un club, vienen todos los amigos a mi casa es así, ¿viste? Sí, Ro, linda. Bueno, vamos cerrando. Espero, la idea de este live era mover, era agitar el Movernos. árbol, era agitar el árbol. O sea, la idea es que esto te movilice. Vuelvo a repetir, no estamos diciendo que ningún tipo de abuso sea bueno, no, para nada, terrible, no hay que abusar, ¿ya? No, para nada. Hay que defenderse, hay que poner límites, hay que protegerse, pero la invitación es tratar de ir un poco más allá. Y por tal como cuenta la persona en su historia, yo también tengo una historia de maltrato en la infancia y la verdad es que por eso me identifico y yo siento que el salir de la víctima, y no va a justificar a los adultos, ¿me entienden? No, no va por ahí. No va a justificar, pero van a entender. Y en el entender se produce un perdón que viene del alma, se produce una comprensión mayor, porque se entiende el dolor del árbol, el dolor del alma. Y al ser víctima del abuso, ese mismo odio y resentimiento que fue pasado a mí, y lo puedo sentir en mí. Y puedo ver qué hago yo con esa energía, pero no puedo manejarla si no soy capaz de mirarla, perdonarla y perdonarme por tener esa misma carga. Es muy profundo el tema, es muy profundo Sí, el tema, es muy profundo el tema. Entonces, ¿me entienden? Intégrenlo, es power, ya es power. Ro, hermoso. Sigan a Rosana en su Instagram, rosana.bril, ¿no es cierto? Con doble S, Rosana, guión bajo, guión bajo. Brill, con doble S y una sola L, ¿eh? Sí, B larga R I L. ¿Ya? Así que Sí. mi gente, ¡bra! Lo logramos. Pablo, Queríamos wow, acelerar esto y lo queríamos aceleramos mover. porque queremos romper el puto condicionamiento que nos están todo el rato bombardeando, ¿me entienden? Y queremos empezar a empoderarnos. Y empoderarnos tiene Sí, que ver con perdonarnos a nosotros mismos principalmente. sí, Porque esa sí, misma sombra totalmente. probablemente que veo afuera, que juzgo, es una sombra que veo en mí que no me puedo aceptar y no me puedo perdonar en mí. ¿Me entienden? Ya. Muchas gracias, Rolinda. Te quiero. Gracias, Pablo. Cuídate. Yo también te quiero. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Nos Besos, vemos. Chau, besos. chau. Chao, chao, gracias.